Muy buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches en el mundo cibernético a través de Punto de Vista Global. Hoy precisamente Sí. conversaremos, dialogaremos con el abogado Manuel Bazán. Él es defensor del pueblo en la provincia de Santa Elena. Amigos y amigas, buenas noches una vez más. Hoy comenzamos también con una nueva programación y esto es Hablando con José Quispilema. Abogado Manuel Bazán Lucas, bienvenido. Buenas noches. Presentes en el mundo cibernético, nos escuchan en Punto de Vista Global desde Nueva York y nosotros hacemos la transmisión desde la provincia de Santa Elena. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Un gusto saludarte por este medio y por tu intermedio a todos los cibernautas que se conectan con este prestigioso medio de prensa en la cual pues podemos dar la información que tenga que ver con nuestro trabajo y lo que realizamos aquí en la provincia de Santa Elena. Un saludo, José. Abogado, vamos entrando de grano al trabajo. Ayer nomás fue el día de las elecciones. ¿Y qué opina usted de algún caso de vulneración de derechos ahora más que nunca en las elecciones? Ya que hubo, lo que se ha visto es no hubo distanciamiento social en algunos puntos de sufragio, ya que yo estuve recorriendo algunos lugares y me encontré en algunos puntos donde no habían el distanciamiento social ni las precauciones. Bueno, efectivamente, ayer estuvimos con un día bastante ajetreado, controlando los procesos electorales en cada uno de sus recintos, y es verdad lo que tú estás manifestando. Pero no solamente que no había el distanciamiento social que es necesario y prácticamente obligatorio para todos nosotros para evitar algún tipo de contagio, sino que en la mayoría de los recintos electorales faltaron las señaléticas, faltaron los carteles de anuncio que determinaban ciertas situaciones que tenían que darse. Por ejemplo, el lugar donde se ubicaba el centro de información, el lugar donde se le daba atención a las personas con discapacidad, en fin, una serie de situaciones que se dieron. No fueron en todos los recintos electorales, pero sí en la gran mayoría. En ese caso, ¿cómo actúa la Defensoría del Pueblo? Bueno, si bien es cierto que la Defensoría del Pueblo no se acreditó para poder hacer un control exhaustivo del tema electoral, recuerda que siempre en este tipo de situaciones se suelen dar vulneraciones de derechos, más que nada de los grupos más vulnerables, y es nuestra obligación precautelar que eso no se cometa. Por esa razón, el día de ayer, cuando estuvimos en varios recintos electorales, tomamos inmediatamente contacto con los coordinadores de cada recinto para hacerles notar las falencias que existían en los lugares donde efectivamente faltaban estas señaléticas, pero ellos inmediatamente pues ponían personal allí, pero bueno, nuestro control fue momentáneo porque teníamos que tratar de cubrir la mayor cantidad de recintos y pues no sabemos si que luego se continuó con las observaciones que se les había planteado. Bueno, en un caso de haberlo aplicado, las recomendaciones de ustedes, en un caso, estaría correcto, pero si en un caso no lo aplicaron, porque, o sea, quién sabe si realmente lo hicieron o lo aplicaron o no lo aplicaron, las recomendaciones de ustedes. Bueno, es lamentable, pero vuelvo a repetirle, recuerda que en un proceso electoral la situación de las directrices cambian, ya no es la posición exclusiva de la policía o de las Fuerzas Armadas, sino que prácticamente todo pasa a control del Consejo Electoral. Y ellos son los que tienen la obligación de establecer las directrices necesarias para que se pueda contemplar y más que nada respetar este tipo de situaciones que generan vulnerabilidad, José. Muy bien, también ayer pasé por el Centro de Atención Ciudadana. También una inmensa cola de gente, ahora ellos buscando poder obtener la cédula. Bueno, te cuento que el día sábado de la semana anterior
se levantó la alarma nacional en la Defensoría del Pueblo en todas y cada una de sus delegaciones provinciales para enviar información respecto de la actividad del registro civil. Porque recuerda pues que el registro civil ya había anunciado con suficiente anterioridad que iba a hacer un trabajo prolongado entre sábado y domingo para poder cubrir las necesidades de cédula. Pero el problema de las cédulas previo a cualquier evento electoral, como todos ya los conocemos, es prácticamente un lugar donde se aglomera cualquier cantidad de gente. Siempre ha sido así, pero lamentablemente nunca se prevé lo necesario para poder evitar este tipo de situaciones, mucho menos ahora en tiempos de COVID, en donde debió haberse obligadamente convocado a más elementos de la policía o de repente elementos de las Fuerzas Armadas para que controlen dichas largas colas que se daban en el registro civil. El día sábado de la semana pasada nos dimos cita al registro civil del Centro de Atención Ciudadana, porque habíamos estado primero en una audiencia a las 10 de la mañana en la Unidad Judicial en Santa Elena, día sábado, y luego ya al pasar por el registro, por el Centro de Atención Ciudadana, pues las colas eran interminables, pero la aglomeración que se daba a la puerta principal no era solamente por la desesperación de la gente por querer acceder a una cédula, sino porque necesitaban imponer la fuerza para que se respete el tiempo que ellos tenían esperando, porque inclusive se dieron comentarios de que hasta se estaban vendiendo los turnos por fuera para dar facilidades a terceras personas que no habían hecho cosas como ellos. Entonces la Defensoría del Pueblo intervino, tomó contacto con el representante de la gobernadora de la provincia de Santa Elena, que en ese lugar fue designado el jefe político de Salinas, y se le dispuso que ellos tenían que dar las directrices necesarias para que la gente no pierda el tiempo, porque tal vez, y dieron información en ciertas radios, pero la gente que llega muchas veces sin esa información. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y lo peor de todo, todavía carteles afuera, cédulas, escúchame, no es carteles que digan, hoy solamente vamos a dar cédula a los que no la tienen, y que las cédulas que estaban caducadas o las cédulas que estaban de repente dañadas, sí servían para el proceso electoral. No se dio esa información. claro, muy de acuerdo. Realmente creo que faltó información. Sí. Inclusive yo preguntaba, haciéndoles unas entrevistas a ciertas personas, y decían, porque yo le decía, pero si la cédula caducada todavía sirve para sufragar, ¿cuál es el problema? Y ellos decían, no, que se les han robado, que este y que el otro, o que ellos no sabían. Y otros decían, bueno, nosotros somos trabajadores, gente trabajadora, y trabajamos el día sábado. Y hoy domingo es el único día que tenemos para sacar la cédula. Habían justificativos. Siempre los hay, somos los ecuatorianos, siempre los hay. Desgraciadamente. Ahora, Sí. hablando y refiriéndose sobre la aglomeración de la gente, allí presumiblemente hubo vulneración de derechos de la gente que está parada simplemente sin la debida distanciamiento social. ¿Hay vulneración allí o también es ante la sociedad? ¿Por qué? Dios no quiera. Se contagian de COVID allí. Es un punto estratégico. Y de allí se va a esparcir en las calles, en la familia. Y ahí va a ser un punto de contagio en gran cantidad. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente estamos ante una posible contaminación, un contagio inclusive dentro de esto? ¿Una vulneración de derechos o no? Bueno, es que efectivamente solo por el hecho de la aglomeración y del pésimo servicio que se brindó en estos días, ya hay una vulneración de derechos del usuario, que tiene derechos a recibir un servicio de óptima calidad, con toda la tranquilidad, con todo lo que tiene, sin este maltrato de los empujones, sin este maltrato de que por ahí llega un fascineroso que vende un turno y respetando el tiempo que... Eso es un maltrato
exclusivamente al que está consumiendo, porque el Estado recuerda que tiene la obligación de brindar un servicio de óptima calidad. Los del registro civil y los de la gobernación que estuvieron allí, ellos sabían, porque esto no es primera vez que se da, siempre se da lo mismo previo a unas elecciones en donde hay aglomeración porque todo el mundo quiere sacar su cédula. Entonces, ellos ya sabían lo que se le venían encima, sin embargo, no preveyeron de forma correcta el tema. Pero no solamente eso, a lo que tú me dices, José, con respecto al tema de COVID, porque si anteriormente ya había vulneración al usuario, ahora en tiempos de COVID es mucho mayor porque los sometieron a este tipo de aglomeraciones por la falta de información y que seguramente podría generar contagios posteriores en diversas familias que estuvieron ahí presentes y que seguramente no tenían las seguridades adecuadas para el efecto. Eso estaríamos cayendo en una vulneración tremenda entonces. Ojalá, pidamos a Dios que no haya malos resultados, porque primeramente eso nos traería más enfermedades y muertes inclusive. Entonces, Es lamentable un poco por la desesperación y tal vez por la falta de responsabilidad del usuario, pero otro poco por el Estado, porque el Estado es el que tiene la obligación de proveernos un servicio de óptima calidad y no bajo esas circunstancias de aglomeración, de empujones y de sabidos que venden turnos. sería una responsabilidad tripartita, el Estado, la institución y el ciudadano también. Sí, en cierta forma sí, pero vuelvo a repetir, yo pienso que eso debió haber sido solucionado con una buena campaña de información. Tú recuerdas anteriormente hacían los procesos en territorio donde iba un grupo de cedulación a territorio a cedular a las personas en cada barrio. Si de repente planificamos de esa manera, con un año de anticipación, seguramente cuando lleguen las elecciones ya no tienen estos problemas, pero siempre tenemos que esperar a que lleguen las semanas intermedias a las elecciones para ir recién a hacer propaganda, publicidad de que se va a otorgar cédula a las personas que no tienen. Amigos y amigas, estamos a través de YouTube, Punto de Vista Global, en el Facebook, Punto de Vista Global, a ver, en el YouTube estamos Punto Global, en el Instagram estamos Punto de Vista Global. Amigos y amigas, pueden, los que nos escuchan en el mundo entero, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos compartiendo, estamos dialogando, estamos conversando con el abogado Manuel Bazán Lucas. Él es el defensor del pueblo de la provincia de Santa Elena. Tocaremos diferentes tópicos y entre aquellos estamos refiriéndonos al tema de ayer, el día de las elecciones. Ayer hubo también en las redes sociales, se corrieron ciertos videos o comentarios que habían ciertas papeletas ya rayadas en beneficio o a favor de cierto candidato. ¿Esto también es vulneración de derechos? Partiendo de que nuestra constitución manifiesta que el ciudadano ecuatoriano tiene derecho a elegir y ser elegido, y de ahí se deriva todo lo que tiene que ver con la legislación del Consejo Electoral, pues obviamente que habría una vulneración de derechos en el sentido en que se te está limitando o se te está negando tu derecho al ejercicio del sufragio cuando ya te entregan una papeleta que está marcada. ¿Qué derecho vas a ejercer ahí si ya te dieron prácticamente endosado una papeleta con una marca? Pero bueno, en el recorrido que yo realicé el día de ayer en la provincia de Santa Elena, particularmente en los principales centros de recintos electorales, pues no encontramos nada de ese tipo de situaciones. En el Colegio Ordóñez parece que hubo una señora que se había quejado. Tuve la oportunidad de conversar con ella y me manifestaba que a ella le parecía pues que en su calidad de observadora pues no estaba bien que al momento de sacar las papeletas para el voto, para el voto de las personas que de repente no pueden asistir, ¿sí? No se las llevaba con el cuidado adecuado, se las llevaba libremente, no se las ponía en un sobre, en fin, eso es lo que ella reclamaba. Y aparte de eso manifestaba, al decir de ella, que fue testigo de una persona de aparente discapacidad a quienes le asistieron con la papeleta en la parte de afuera del Colegio Ordóñez, puso su voto y luego esa misma persona ingresó a las áreas donde estaban los demás votando de forma normal y volvió a votar. Y al decir de ella, le dieron 2 certificados
de votación. Entonces, pues como que algo raro sucedió ahí, pero podría ser un hecho aislado teniendo en consideración que no tuvimos más de ese tipo de quejas el día de ayer. Abogado, hoy conversando con José Quispilena, sería importante dar nuestra opinión, usted como ciudadano, pero también como abogado y como autoridad que representa este rato a una institución como defensor del pueblo. Más bien, este rato el Estado nos impuso a los ciudadanos ecuatorianos a votar todo en plancha. Me negaron la oportunidad como ciudadano a elegir a los mejores candidatos o a los candidatos de mi preferencia. Este rato tenía que marcar solo una línea y automáticamente por la ventana podían entrar los demás. Entonces, yo desde mi punto de vista, como un ciudadano que puedo tener inclinación partidista, pero en medio de comunicación soy imparcial y manejo mi criterio y me preocupo. Yo digo, para mí, esto es vulneración de derechos. No sé, usted es conocedor de la ley, usted es quien está vinculado a la institución y usted que sabe precisamente. Y si estoy en un error, corríjame. Bueno, efectivamente, porque en realidad la libertad de poder acceder al voto no puede estar limitada a ciertos requisitos que se establecen para ese efecto. Usted recordará pues, que cada vez que hay elecciones siempre hay un grupo de consejeros del CNE buscando la forma de cómo cambiar el sistema electoral. Y luego nos salen con un reglamento de elecciones que lo aprueban entre gallos y medianoche. Y bueno, y al siguiente día vienen y le imponen a la gente ese tipo de situaciones. Pero la vulneración se complementa cuando las personas, cuando los colectivos simplemente pues aceptan tácitamente la situación. Es decir, no hacen expresivo su poder de reclamar, su poder de oponerse a este tipo de situaciones. Muchas veces hay instituciones y la misma Defensoría del Pueblo en su momento ha presentado algún tipo de acción con respecto a este tipo de temas, pero ha habido otras ocasiones en donde simplemente pues las cosas se dan por una mayoría, qué sé yo, absoluta del CNE que no admite ningún tipo de reclamo. Pero todos aquellos que lo vemos de una manera diferente tenemos la posibilidad de levantar nuestra voz de reclamo. Si no lo hacemos, pues prácticamente estamos consintiendo de que se dé este tipo de formas de elección. Pero como usted ya lo conoce, José, cada vez que hay elecciones siempre vienen con un método completamente diferente a imponernos, bajo la figura de que ellos son parte de una entidad gubernamental que previamente fue elegida por las personas que llegaron a ese lugar por el voto popular que le dio el pueblo. Pero en ese caso, yo creo que allí está el trabajo de los legisladores, en legislar y fiscalizar y reclamar los derechos del pueblo, pero sabemos que ellos manejan sus intereses. Ahora, ¿la Defensoría del Pueblo ha hecho algo, ha dado su criterio, su opinión al respecto del tema? Bueno, en estos días, o mejor dicho, dentro de las últimas horas que se han dado con respecto al tema electoral, pues hemos tenido directrices por parte del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador, en tanto y cuanto se refiera primero a precautelar que los derechos de las personas y grupos vulnerables no sean limitados, no se vean soslayados dentro del proceso electoral. Esa fue la primera instrucción que tuvimos y por esa razón pues nos activamos en todas las provincias del Ecuador para poder controlar la mayor cantidad de recintos electorales y ver que efectivamente cuenten con todos los elementos necesarios para ese efecto. Una vez que se hizo este pronunciamiento, aproximadamente al mediodía, el defensor del pueblo emitió su pronunciamiento oficial en donde manifestaba que se podrían estar vulnerando los derechos de las personas, más que nada de grupos de doble vulnerabilidad. Ese pronunciamiento lo hizo al mediodía a través de pues, el portal de comunicaciones de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, basado en la información que recibía de cada provincia. Como te dije en un principio, pues en la mañana nos activamos para poder conseguir esa información y reportarla a la matriz en la ciudad de Quito. Cuénteme, ¿cómo es el trabajo de la Defensoría del Pueblo? Ya entrando, alejándonos un poquito de lo electoral, vamos profundizándonos a meternos en casa dentro de la Defensoría del Pueblo. Cuéntenos, ¿cómo es el trabajo?
de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, José Quispilema tiene una dificultad o cree que es vulnerado sus derechos, ¿cómo acude a la Defensoría del Pueblo? ¿Qué tiene que llevar a la Defensoría del Pueblo? ¿En qué sentido le puede ayudar a la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál sería realmente el trabajo del Defensor del Pueblo? Bueno, Aún sabiendo que es un trabajo muy inmenso. claro, como ya conocemos, la Defensoría del Pueblo del Ecuador es la entidad defensora de los derechos humanos y de la naturaleza por excelencia. De ahí pues que está dividida en 24 delegaciones, una en cada provincia con representación de carácter provincial, en la cual pues nosotros procuramos guiar, asesorar, educar inclusive a las personas que llegan allí y a las que no, pues salimos también al territorio para hacer el mismo trabajo, para que se conozca cuál es el trabajo verdadero de la Defensoría del Pueblo en tanto y cuanto se refiere a derechos humanos y de la naturaleza. Ahora bien, ya estando dentro de una oficina, sabemos porque tenemos que proteger los derechos de los grupos vulnerables y asimismo los derechos del usuario y consumidor. En ese sentido, pues llegan siempre quejas de personas a quienes pues se les cobra exorbitantes cantidades por medidores que están en muy mal estado, que la empresa que otorga ese tipo de servicios no lo hace de forma correcta. Entonces nosotros presentamos la queja de manera verbal, nosotros llenamos un formulario que es el de la queja y luego con eso iniciamos el trámite regular de todo procedimiento que pues se notifica a las partes involucradas solicitando información primero para poder tener el conocimiento cabal de qué es lo que se está reclamando, tanto de parte y parte, y luego de eso pues podríamos hacer visitas in situ para poder con los técnicos mismos de la empresa comprobar que dichos medidores están funcionando mal o que están funcionando bien, que de repente puede ser el usuario el que esté tratando de abusar de su capacidad como tal. Pero en el 98%, 97% siempre es la proveedora del servicio, sea público o privado, la que siempre está causando problemas con servicios deficientes, José. En el año anterior, bueno, ustedes no son culpables de las malas acciones del Estado. Ustedes son más bien quienes resguardan los Así es. derechos de los ciudadanos. El año pasado hubo el caso, lo que es de los medidores de luz. Se veía casos de personas que pagaban antes $30 y les salía facturas de 100, 120, 170, 200 o mucho más. Y pues también tuve que inmiscuirme algún momento dentro de esa lucha y ver que se vulneran el derecho de los ciudadanos. Pero voy más allá de eso. CNT, y casi un caso similar y personal inclusive, pero no me gustaría tomar el tema personal, sino más bien el tema general. Eh, Nos brinda un servicio y si el ciudadano quiere renunciar al servicio, le dicen que debe estar al día en la planilla para que renuncie al servicio. Y si tiene un contrato o un convenio de pago, pero igual, y si ha quedado sin trabajo y si él pagaba $40 y si ahora solamente puede pagar solo la línea telefónica o el internet por la necesidad, dice, pero por favor quiero que me elimine el servicio de televisión. Le dice, no, usted no puede eliminar eso. Usted tiene que continuar usando todos los servicios hasta que usted esté al día. Cuando esté usted al día, puede decir, ¿sabe qué? Quíteme la televisión, quíteme el teléfono o quíteme el internet y me quedo con tal servicio simplemente. Pienso, creo, porque yo le consulté inclusive a un asesor de allí en CNT y yo le dije, ¿a qué ley ustedes se basan? Y dice, pues nosotros tenemos aquí un reglamento donde dice que cuando usted firma, y ya firma el acuerdo, que usted no puede renunciar. Yo digo, pero, o sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿por qué nos obliga de esa manera? Yo considero una vulneración de derechos, o no sé, abogado. Efectivamente, y es una vulneración al derecho del usuario. Recuerda que nadie puede pagar, a nadie se le puede endosar algo que no quiere.
Ellos manifiestan, y estoy hablando de ambas instituciones al mismo tiempo, ellos manifiestan que una vez que tú firmas un contrato, te fregaste con ese contrato y tienes que cumplirlo a rajatabla. Pero como tú mismo lo acabas de manifestar, ellos se rigen a reglamentos internos que establecen ese tipo de condiciones, pero la ley orgánica de derechos del consumidor dice otra cosa. Entonces, jamás y por jerarquía un reglamento ha estado por encima de una ley, y en este caso, pues una ley orgánica, que es una ley que permite ser aplicada de forma inmediata. No lo está. Mas, sin embargo, en algún momento dado, las instituciones del Estado que brindan este tipo de servicios tuvieron cierta afinidad judicial que hacía imposible que cualquier acción de protección o cualquier proceso legal que se instaure se diera en contra de ellos. Poco a poco se van tumbando ese tipo de situaciones. Seguimos peleando, seguimos luchando en los tribunales por los derechos del consumidor y de a poco van cediendo, pero aún siguen manteniendo a manera de capricho, si se puede llamar así, este tipo de políticas que lo único que hacen es un daño al usuario. Si usted hace una consulta a nivel de la provincia de Santa Elena y pregunta qué le parece el servicio que brinda CNT, todo el mundo va a hablar mal de CNT. Yo estoy en la Defensoría del Pueblo. Seguramente algunos usuarios han de decir, Chusica, ya no me atienden o se demora mucho en responder, etcétera. Es mi obligación como cabeza de la institución buscar la manera de mejorar la imagen de mi institución. Pero acá parece que a las personas que están al frente no les interesa en lo absoluto y lo único que hacen es generar un daño y una situación de desazón en el usuario. Y eso solamente estamos hablando de CNT. Te comentaba que en el mes de diciembre estuve en una audiencia ante la Corte Constitucional por el derecho de una dama de Santa Elenense que en su posición de adulta mayor y con discapacidad le habían bloqueado su cuenta en donde recibía sus aportes del Seguro Social. En plena pandemia, la dejaron sin dinero para poder comprar sus medicinas. O sea, en otras palabras, la estamos condenando a la muerte. Pero eso no les importa a ellos. Ellos cumplen su reglamento. Ellos no ven el lado humano de la situación. Solamente ven el lado material. Y ahí es donde nosotros nos activamos. Felizmente llegamos a ese punto ante la Corte Constitucional. Y pues y bueno, los resultados han sido muy positivos. No solamente para la señora, sino seguramente se va a marcar una diferencia a nivel nacional, porque recordarás porque la Corte Constitucional pues emite resoluciones que son vinculantes para todo el país. Entonces estamos a la espera de esa resolución que salga para poder hacer público el pronunciamiento. Pero esas son las cosas que tenemos acá. Bloquean cuentas sin importar que la persona es con discapacidad, que la persona es adulta mayor, no les interesa. Lo único que hacen es bloquear y no le dan alternativas al usuario. Por eso te digo, si hacemos una encuesta a nivel de provincia, ¿qué piensa usted del servicio CNT? Usted ya sabrá lo que le van a contestar. Muy de acuerdo. La vulneración de derechos, y es un gran trabajo que ustedes tienen, pero hay algo que a nivel nacional nos han afectado a todos los ciudadanos o a la mayoría de ciudadanos en dos cosas. A Slim le perdonaron más de 100 millones de dólares aparentemente, pero a un usuario de Claro debe 20 o 30 dólares o 15 dólares y les mandan, y no solamente Claro, las empresas, le mandan a la central de riesgos, donde me bloquean todo lo que es cuentas. Además de eso, no puedo acceder a un trabajo. Entonces, allí está una vulneración de derechos del Estado contra el ciudadano. Entonces, yo creo que sí necesitamos allí un arduo trabajo y un compromiso donde realmente se les llame la atención y se diga, hey, ¿qué pasa? Ustedes perdonan 100 millones allá, pero al pueblo, al usuario, por 30 dólares, hombre, les condenan a muerte, abogado. Es que efectivamente en el país el Estado es el principal vulnerador de derechos. Por esa razón, muy pocas veces vas a encontrar una defensoría del pueblo del Ecuador
coordinando o participando o siendo parte de un gobierno estatal, porque lamentablemente ellos son los que vulneran los derechos. La situación que tú estás manifestando no es fuera de lugar, es real. Al inicio de este gobierno de Lenín Moreno, recuerdas que se condonaron intereses en más allá de, si no recuerdo, bueno, pero fue mucho dinero, en millones de dólares, que perjudicó al país, porque inclusive si se hubiesen cobrado esos intereses, el Ecuador no hubiese pasado todas las penurias que pasó en plena pandemia. Más sin embargo, cosas pequeñitas como estas, $20, $40, $50, te mandan inmediatamente a la central de riesgo, perjudicando tu buró de crédito y más que nada tus posibilidades de poder laborar. Hasta ahora poco sancionaban a los servidores públicos que le debían al Estado o a estas instituciones del Estado, inclusive perdiendo el derecho al trabajo. O sea, ¿en dónde estamos? El Estado es el mayor vulnerador de los derechos de sus propios conciudadanos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la Defensoría del Pueblo allí? ¿Qué va a hacer en ese caso? Bueno, hay muchas cosas por hacer en el Ecuador prácticamente. Recuerda tú que cuando se dio la pandemia, cuando se dio el problema de la pandemia, empezaron a generarse problemas por el tema de las personas que abusaban con sus carnets de discapacidad y el Ministerio de Salud, el ministro de Salud se negó a dar los nombres de todos los que habían sido beneficiados porque simplemente mandaron a anular todas los carnets de personas con discapacidad. Y aún a pesar de que la Defensoría del Pueblo presentó una acción de habeas data y que la ganó, el ministro aún a la presente fecha no ha cumplido con entregar la información. Tanto es así que ahora poco, cuando el ministro nuevamente cometió una de sus arbitrariedades, llevando la vacuna que había llegado en escaso número, particularmente para sus familiares, el señor defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, volvió a insistir en que se aplique la sanción por incumplimiento de sentencia. Pero lamentablemente así es como funcionan nuestros estados con sus organizaciones a veces un poco ciegas, sordas y mudas y no se hace justicia. Pero nuestro trabajo es seguir insistiendo, nuestro trabajo es seguir proyectando, nuestro trabajo es seguir haciendo conocer al pueblo cuáles son sus derechos, para que mañana más tarde no solamente sea el defensor del pueblo el del Ecuador o el defensor del pueblo de la provincia de Santa Elena quien esté detrás de la defensa de los derechos, sino toda la población. Y aprovecho la oportunidad, José, para hacerle conocer a todos tus oyentes sobre la conformación de los consejos defensoriales, que justamente llevan esa idea de ampliar la práctica en derechos humanos a la misma comunidad, para que todos podamos hablar en algún momento dado el mismo idioma. Aquí lo único que nos queda es educar y practicar a través de estos consejos defensoriales para que se multiplique el trabajo en defensa de los derechos humanos. Vamos a tocar ese tema en el transcurrir del tiempo. Excelente. Que es muy interesante. Pero, como le digo yo, no tengo compromisos con ningún político. Es preocupante también, si recordamos, no sé en qué año fue creado u obligado de que los estudiantes en la universidad vayan a estudiar lo que supuestamente no les gusta, por imposición. O sea, por puntaje él puede ir y estudiar, qué sé yo, de cocinero, que no es denigrante ninguna profesión, pero si yo quiero ser abogado, por el puntaje dice, no, tú no puedes ser abogado, tú puedes ser barrendero. Hombre, la profesión no es denigrante cómo me tratan a mi derecho. Y yo como estudiante, si yo aspiro a ser un médico, un doctor, un ingeniero, debería de tener derecho. Pero ahí se me están también vulnerando los derechos. ¿Alguna queja, algún reclamo que ha presentado la Defensoría del Pueblo al respecto? Bueno, te cuento que ese tipo de situaciones y posiciones se la dieron en la época del gobierno de Rafael Correa, donde cambiaron todas las formas de ingreso a la universidad, ya no era completamente libre, tenías que pasar por ciertos filtros, pruebas y todo ese tipo de cosas que no fueron otra cosa más que la posibilidad de manipular y direccionar los estudios que los chicos habían tomado libremente. En mi caso particular, por ponerte un ejemplo, el caso de mi hija,
que ya está a pocos meses de graduarse de abogada, pero créeme, durante todo el tiempo de del colegio siempre creímos que ella, su inclinación era para ser doctora en medicina. Y de hecho le habíamos buscado una universidad acorde al tema, pero cuando le tocó dar la prueba, a pesar de que tuvo toda la preparación, hizo cursos aparte para poder dar ese famoso examen en donde te daban los puntos para ver a qué materia te podías acceder. Bueno, recuerdo que ella sacó el número 777 y con eso no le alcanzó para la materia que ella siempre había querido. Le tocó para ser abogada y ya estamos a pocos meses de que se vaya a graduar de abogada. Pero bueno, porque seguramente tiene alguien que en la casa le ayuda, le guía y todo ese tipo de cosas. Pero, Pero abogado, un momento. El dato es el siguiente. ¿Qué pasaría que si su hija no tiene pasión por la profesión? allá quiero llegar. Allá quiero llegar. Hay muchas formas de poder focalizar ese tipo de pasiones para que tú puedas acceder y trabajar con gusto, en lo que te gusta. Y en ese Lógico. sentido, pues yo creo que mi hija, pues a la brava tuvo que ajustarse al tema y ahora lo desarrolla con normalidad. Pero en un principio fue un poco difícil y tocó aplicarnos un poquito más. Pero ella porque tiene a alguien en casa que le ayude y las personas que no, simplemente están condenadas a fracasar porque los están enviando a un lugar que no les gusta. Uno suele desplayarse, desarrollarse y tener metas y objetivos en temas que les gusta, que es acorde a lo que uno le nace. Pero cuando no es así, pues no sé pues de qué tipo de política viene el que te pretendan imponer una profesión y tú tengas que ser sí o sí solamente porque a alguien se le ocurre que tiene que ser así las cosas. Pero, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo al respecto? ¿O qué puede hacer o qué debe de hacer? No recuerdo para ese entonces qué pudo haber generado la Defensoría del Pueblo respecto a ese tema, no lo recuerdo. No estaban las mismas personas que están ahora, había otro defensor del pueblo en ese entonces. Pero lo que sí te puedo manifestar es que una vez que cambió el presidente, vino Lenín Moreno, como que cambiaron un poco ese tema de examen y todo ese tipo de cosas, y entonces como que los alumnos pudieron acceder un poco mejor a las materias que querían. Pero lo que sucedió en esa época y que podría volver a suceder dependiendo de las situaciones electorales, pues sí deja mucho que desear y será una batalla por generar la igualdad y el derecho a escoger lo que el estudiante quiere seguir para poder profesionalizarse, José. Eso es la amarga realidad, pero es una realidad la que la vivimos. Ahora, me ofrecen en la campaña política, en el trayecto de estos tiempos, ofrecieron $1,000 a 1 millón de personas. Mentir a un pueblo o ofrecer algo a punta de demagogia también es una vulneración. Porque yo, pues ingenuamente, yo creo que este hombrecito va a regalarme $1,000 y para el colmo vienen a visitarme ya a hacerme firmar. Y yo, pues de esa manera, llevo a toda mi familia, hombre, hay que votar por tal persona, por favor. Y yo haciendo, Yo creo que aquí hay una gran vulneración de derechos. simplemente dejándome llevar por la ley de defensa del consumidor, yo lo llamaría publicidad engañosa, porque vienen y te presentan una imagen de algo que supuestamente te va a beneficiar y mañana más tarde habrá que ver si te cumplen. No nos podemos adelantar a los hechos Claro, porque no sabemos qué va a suceder y si es que van a llegar por último. naturalmente. Pero aquí en este caso el producto se lo ofrece, pero es a un plazo mediano en donde se va a concretar si es que efectivamente se dio o no se cometió esa vulneración. Pero inclusive se hablaba que ya vayan a retirar a las centrales, a retirar el anticipo. Y Es lo peor es que no increíble. le dan. Y Eso ahora, es increíble. hay otra gran... Me da mucha tristeza porque de vez en cuando llegan personas humildes, sencillas, Sí, adultos mayores o personas con discapacidad reclamando porque les quitaron el bono, porque no fueron parte de ese nuevo censo donde nadie quiere dar información de quién los hace, dónde están las oficinas, para que por lo menos se pueda dar una segunda opinión. claro. Entonces, llegan ese tipo de personas y la verdad es que el mismo MIE se encarga de decirle, ¿sabe qué? El bono
es una ayuda que solamente te la dan por única vez y que si ya te sacaron, pues ya no te pueden ayudar. Y esas son las palabras lapidarias que ellos dan. Pero si no hay ni para pagar $100, que es un bono, no creo que son $100, imagínense pagar $1,000. A 1 millón. Entonces, eso es una gran demagogia que lamentablemente Y solamente llena la retina y las ilusiones de personas que no aún no entienden cuál es el entorno y la realidad en la que están viviendo. no queremos golpear a ningún candidato, simplemente decir una No, realidad. no. Si es pecado decir la realidad, pero digámoslo. ¿Por qué? Porque no es correcto que inclusive ofrezcan traer 4 millones de vacunas, si no mal recuerdo, de Argentina, y cuando el mismo gobierno de Argentina sale y lo desmiente, que no tiene ni para ellos. Entonces, ¿por qué mienten al país? Y allí debería de saltar el defensor del pueblo y decir, a ver, ¿por qué están mintiendo? De esta manera están convenciendo a nuestra gente, a los votantes, a los ciudadanos. Aquí hay una gran vulneración. Lo que pasa, José, es que primero tiene que configurarse la vulneración. O sea, Ujú. podemos decir, ofrecer muchas cosas, Muy bien. pero mientras no se dé ese hecho, no podemos hablar de una vulneración todavía. Por ejemplo, cuando se habla que iban a venir 15,000 vacunas, 40,000 vacunas, 80,000 vacunas, y a la final solamente terminaron llegando 8,000. Se tuvo que esperar a que llegaran las 8,000, confirmar la información de lo que había ingresado para con esa información exacta y fidedigna proceder a hacer los reclamos correspondientes. Ya A ver, sabrán. abogado, Ajá. vamos al punto. Usted tiene una casa en un barrio bonito y aparento yo que soy un delincuente. Voy por ese barrio y ya ven actitud sospechosa. Si usted no toma las prevenciones, yo voy a entrar a robar. O sea, tiene que esperar que yo robe y no tomar las precauciones y ya me ven las intenciones. Vamos al punto más importante de tu posición, y es el hecho de que nosotros somos un Estado de Derecho que se rige por una constitución que obliga a respetar un debido proceso. Obviamente que este tipo de situaciones siempre recaen en las personas más sencillas y humildes, porque tú sabrás pues que en las altas esferas es muy difícil que se pueda lograr esta situación. Pero bajo esa norma de Estado de Derecho, no podemos, ni siquiera teniendo la situación de un acto delictivo cometido, sancionar, culpar y castigar a la persona mientras no se le respete su debido proceso. Lamentablemente, como que esta situación de cierta forma nos limita, pero a la vez es una manera de mantener la calma y el orden, porque tú te imaginas que no tuviéramos leyes que nos frenaran un poco nuestro ímpetu, terminaríamos haciendo justicia por nuestras propias manos, ¿sí? Claro, pero Entonces puede ser, la perdón. justicia y los derechos humanos existen solamente para los ricos, para los de cuello blanco y más no para mis pobres. Por esa misma razón te lo estoy diciendo. Nosotros somos un ente que respeta los derechos. Nosotros para poder hacer respetar los derechos de los demás, primero tenemos que convencernos que somos los primeros en respetarlos. Y de esa manera buscar la forma legal de poder representar a alguna persona a quien se le ha vulnerado. Inclusive, nuestra misma constitución manifiesta que todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia hasta que en una sentencia plenamente ejecutoriada no se demuestre lo contrario a la persona. Y entonces todo eso es un proceso que no se da de la noche a la mañana ni en 24 horas. Es un proceso que muchas veces demora y que a veces a propósito suele demorarse todo el tiempo para generar algún tipo de caducidad y de impunidad. Y a nivel de la justicia, fiscalía y todas esas, ¿cuál es la opinión? ¿Ha habido vulneraciones de derechos o no? Porque cuento que algún momento fui parte, más bien di seguimiento a un señor que tuvo un accidente entre su auto y una moto. Los agentes de tránsito los peritos lo dieron todo la razón al auto. Y la culpabilidad
al de la moto. Pero la fiscal dijo que no. Mejor salió favorecido el de la moto, a quien tuvieron que pagar los gastos de la moto, y encima de eso tuvieron que pagar los días que estuvo supuestamente fuera de trabajo porque tuvo unos golpes, tuvo que pagar como 700 o $1000. Yo dije, por Dios, bendita justicia, bendita justicia. Entonces yo digo, ¿qué de efectiva es la justicia que tenemos en la provincia de Santa Elena? Y en el país, porque no hay mucha diferencia. Bueno, si tú recuerdas, en algún momento dado hubo rumores de que estaban vendiendo cargos de fiscalía, de jueces y todo ese tipo de situaciones. Y si bien es cierto, pues que no ha habido un proceso adecuado que permita comprobar tal situación, cuando el río suena es porque piedras trae. Pero lo lamentable del asunto, José, es el hecho de que muchas veces nos llenamos en cada provincia de profesionales que no conocen nuestra realidad, profesionales a quienes no conocemos ni siquiera dónde viven y que pueden venir, trabajar por 1 año, 2 años, luego cogen lo que hicieron y se fueron y nadie sabe dónde están porque no conocemos. Entonces, partiendo desde allí, ya hay un problema. Porque si yo conozco al fiscal porque vive aquí a la vuelta de mi casa, porque es un cholo nativo de acá, así como yo, entonces, ¿qué hago? Si me ha violentado mis derechos, seguramente yo llego y le armo le armo algún tipo de situación afuera de su casa. Y él va a saber que si actuó mal, van a venir personas a reclamarle. ¿Por qué? Porque somos de aquí mismo del entorno y nos conocemos. Pero cuando son personas que vienen de afuera, que tú solamente los ves que vienen 3 veces, 4 veces a la semana y luego se van y no viven acá, ¿a quién le reclamas? Entonces, ese tipo de designaciones que muchas veces manifiestan, no, es que todos somos hermanos ecuatorianos y merecemos trabajar en el país. Por favor, señores. O sea, el cholo de santelenense no tiene derecho entonces a ser fiscal, no tiene derecho a ser juez, no tiene derecho a estar en un puesto de autoridad. ¿Por qué? Porque cholo. Porque vienen de otras partes del país a ocupar esos cargos y entonces ahí se genera la desigualdad. Entonces, si me preguntan por qué razón existen fiscales o jueces que no actúan en derecho o que desvían el derecho, ¿yo qué les puedo decir? Son personas a quienes no se les puede reclamar porque de aquí mañana ya no están acá, se fueron. ¿Quién asume esa responsabilidad? Nosotros, o sea, perdón. ¿Son puestos por mérito o por dedocracia? Bueno, la Constitución manifiesta que tienen que ser por medio de concursos de mérito y oposición, pero vaya a saber cuáles son los méritos y cuál es la posición. Lamentable. Marcamos ya la hora 19:48 y estés donde estés en cualquier parte del mundo, nos estás viendo a través de en el YouTube .global, en el Facebook Punto de Vista Global, en el Instagram Punto de Vista Global. Estamos conversando con el abogado Manuel Bazán Lucas, defensor del pueblo en la provincia de Santa Elena. Justamente un encuentro, un diálogo, conversando con José Quispileno. Hay un tema muy importante. Usted se va al terminal, se va a una tienda, pongamos unas tiendas, a cualquier tienda de nuestro barrio. Coge una botella de agua y ahí dice, precio de venta al público 25 centavos. Ay, ¿cuánto cuesta la botella de agua? 50 centavos. ¿Cómo? Y yo digo, ¿a quién compete esto? Yo veo una vulneración a los ciudadanos, pero debe de haber un ente de control. Naturalmente que debería ser algo de los comisarios o cuestiones de alguna institución que debe de verlo. Pero aparte de eso, ¿debería de supervisarlo la Defensoría del Pueblo o no? Bueno, hay muchas cosas por realizar, te digo, José. Y sinceramente el trabajo de la Defensoría del Pueblo, y no solamente del Defensor del Pueblo, sino de todas las autoridades de control que existen en la provincia, no deberían de ser en oficina, tienen que ser en territorio, porque es ahí donde se encuentra y se descubre la veracidad de la situación y las vulneraciones que se le dan al usuario.
Hay una compañera comisaria de policía que realiza un excelente trabajo y constantemente viene generando los cierres y clausuras de locales, de entidades que no cumplen con la ley. Y me parece muy bien su trabajo, pero es una sola persona y como ya sabes, pues una golondrina no hace verano. Es Pero además muy, debe ser mal vista, ¿eh? espero que no, porque está haciendo un excelente trabajo y hay que aplaudir lo que se hace bien. Pero más sin embargo, seguramente es la predisposición de ella de hacer honor al trabajo y al cargo que tiene. Pero tú te imaginas que todas las autoridades de control de la provincia de Santa Elena nos uniéramos y programáramos un plan de trabajo para poder abastecer a toda la provincia de un servicio óptimo. Sería fantástico, pero bueno, lamentablemente aquí nos ponemos una camiseta política y como el de allá es de otro color, entonces ya no nos metemos con esa persona. Y estamos frenando el desarrollo de nuestra provincia y el trato que se merecen todos nuestros hermanos peninsulares. Y permitimos de esa manera, solamente Y por es defender más, una camiseta, perdón. claro, y es más, si o acaso, qué sé yo, Manuel Bazán es un excelente, qué sé yo, abogado, pero no es de la línea política, le descarta. No, no, pero José Quisquilema no tiene ni conocimientos en la ley. Ah, no, pero tiene el título de abogado. Ah, no, póngale a él de abogado, porque es de la línea. Si Efectivamente. pensáramos, como usted dice, en cambiar esa clase de mentalidad, dejar la política, aunque la política es muy buena, la política, si analizamos bien, la política es para servir, pero cuando se transforma en politiquería, en un negocio, esto ya es lucratividad, negocio. Entonces, bueno, estamos con el tiempo ya 19:52. Cuénteme sobre el Consejo Defensorial. Bueno, los consejos defensoriales ya se habían activado hace un par de años atrás y se dejó de continuar por la falta de apoyo. Más sin embargo, en esta actualidad que tenemos y al frente del doctor Freddy Carrión Intriago, pues ha visto necesario que nos activemos con las diferentes entidades, los barrios, las comunas, con los grupos sociales, porque de una u otra forma nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros hermanos y no solamente eso, sino a practicar el tema de los derechos humanos. Si una persona que vive en el campo y de la noche a la mañana llegan a quemarle toda todo el monte que existe ahí sin considerar que se está generando una contaminación, pero como no sabe de sus derechos se queda tranquilo porque son las personas humildes, no, no tiene cómo defenderse. Mas, sin embargo, si esa persona está preparada porque ha recibido la educación adecuada para ese efecto, la preparación adecuada para ese efecto, él va a ser el primero en llamar la atención y va a captar la atención de las autoridades para que vayan y presten la ayuda necesaria. Es Eso es lo que decir, pretende. el Consejo Defensorial son los botoncitos de alerta para la Defensoría del Pueblo. Efectivamente, pero vuelvo a repetirte, a través de ellos pretendemos multiplicar la información de los derechos humanos para que cada uno de ellos en su propio espacio empiece a manifestarse para con su comunidad respecto de los derechos que cada una de las personas tiene. Por ejemplo, tiene que haber alguna persona, son 12 miembros los del Consejo Defensorial, hay un representante de niñez y adolescencia, y de repente en el barrio donde ella vive hay una persona que constantemente está golpeando, maltratando a los niños, se va, los deja encerrados, ahí hay una maltrato. Hay la primera alarma y entonces la autoridad puede actuar. Pero entonces en ese barrio ya se van dando cuenta que existe una persona que es el nexo directo con la autoridad. Y de esa manera podemos llegar mejor en todas y cada una de las áreas de la provincia de Santa Elena. Entonces vamos a tener un representante de la niñez y adolescencia, un representante de los adultos mayores, un representante de las personas con discapacidad, un representante de los defensores de los pueblos, comunidades, representante de las personas víctimas de violencia intrafamiliar, en fin, son 12 personas que en cada una A de esas ver, ramas va a poder desarrollar. hágame entender esto. ¿Las 12 personas tendrán la representatividad de todos en una sola? ¿O una sola persona defenderá, es decir, o representará, por ejemplo, a la niñez o representará todo lo que es la vulneración de derechos? Porque allí
en el documento de la Defensoría del Pueblo se dice es defensor de los derechos humanos y la naturaleza. Así es. O sea, engloba todo en una sola. ¿Correcto? La idea puntual es de que tratemos de empaparnos del mayor conocimiento posible de derechos humanos, pero, tal y como lo manifestaste, va a haber un representante que se encargue de una sola línea, ¿sí? Porque no estamos hablando solamente de una comunidad o de un barrio. Estamos hablando que el representante de las personas víctimas de violencia intrafamiliar no solamente se va a encargar de su sector. Si ella escucha que en el barrio de al lado o en el cantón de al lado existe algo y nos puede poner a consideración, su área va a ser esa y nosotros inmediatamente nos convocaremos para poder establecer las mejores estrategias y darle solución a ese tipo de problemas. Es decir, Pero que, ¿no cree que sería más factible que las 12 personas reciben capacitación con todos los temas y son los botones de alarma en todos los lugares? Pero ¿qué pasaría si José Quispilema, por ejemplo, se prestare para defender los derechos de la niñez? O sea, tendría que darme una capacitación solo en ese tema. Entonces, pero si dan la capacitación en todos los temas a los 12 delegados, se involucrarían en todos los sentidos y es más, estarían pendientes y con el foco prendido para armar la queja o lo que sea sobre todos los temas. Bueno, efectivamente, y eso fue lo que te dije al principio, o sea, se va a procurar darle la mayor información de todos estos temas a todo el grupo, pero sí tiene que haber un representante por cada grupo que se encargue de cada tema, porque tú te imaginas que un solo representante abarque varias áreas y a la final con puede tener mucha predisposición y colaboración, pero de repente no puede manejar bien los temas y perderíamos la posibilidad. En todo caso, pues la idea es prepararlos para que sean representantes de un área propia para que el trabajo sea mucho más óptimo. Pero la preparación, pero la capacitación vendrá en conjunto y de forma generalizada para todos. ¿Qué pasaría en ese caso en la conformación del Consejo Defensorial del anterior? Éramos también 12 o 16, si no mal recuerdo, pero solamente quedábamos 3 o 4. Y los demás, que si que acaso se activan y cada quien tiene una representatividad, ¿y qué pasa si ellos no trabajan? Desaparecen y esos grupos quedarían sin representatividad. Bueno, por esa misma razón, la convocatoria que se está realizando es para receptar la mayor cantidad de postulantes, de los cuales se va a hacer un estudio bastante extenso para poder determinar cuáles son las personas adecuadas para ese efecto, cumpliendo con todos y cada uno de los parámetros de una convocatoria, de tal manera que al finalizar y luego de escoger a las 12 personas que van a hacer o van a trabajar dentro de este Consejo Defensorial, siempre quedará un grupo que va a estar a la expectativa por el hecho de que en algún momento dado alguien, por alguna razón, pueda pues o decida no continuar dentro del Consejo Defensorial. Siempre va a alguien que pueda representar. Ya estamos con el tiempo y pues decirle esto para cuándo es la convocatoria y en qué tiempo tendremos los resultados con los nuevos delegados. Bueno, la convocatoria ya se hizo, te cuento. La convocatoria ya se inició el día, si no me equivoco, fue el día martes o miércoles de la semana anterior. Y dentro de los parámetros que se plantean en la convocatoria están las fechas para cada una de las etapas. Así tenemos pues que, si me permites darte el dato exacto, así tenemos pues que a partir del 18 de enero, ¿sí? En las oficinas de la Dirección de la Provincia de la Defensoría del Pueblo se recibirán las carpetas de los postulantes y luego de eso pues ya vendrán cada una de las etapas, la etapa de revisión, la etapa de impugnación, etcétera, de tal manera pues que sea transparente el escogitamiento de estas 12 personas que van a formar parte del Consejo Defensorial. ¿Y en qué tiempo tendríamos la respuesta de los elementos que formarán? Bueno, aspiramos hasta el 20 de marzo, más o menos, aproximadamente, tener ya escogidas las 12 personas, luego que hayan pasado por la presentación de las propuestas,
por la selección de los grupos, la etapa de impugnación, la etapa de resolución de impugnación y luego pues la posesión de los miembros de este Consejo Defensorial. ¿El Consejo Defensorial tiene es aporte simplemente social o tiene algún reconocimiento económico? Bueno, para empezar es una actividad netamente honorífica. No tiene ningún tipo de reconocimiento económico. Eso tiene que quedar muy claro porque recuerda pues que las personas ingresan a un cargo público a través de un concurso de mérito y oposición porque así lo determina la ley. Esta es una convocatoria para poder acceder a un grupo de personas que va a defender y aplicar los derechos humanos en su territorio y de esa manera poder ampliar mucho más el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Se dice que los derechos humanos la defendemos todos, si la queremos. Todos somos defensores de los derechos humanos cuando deberíamos de actuar de tal manera. Sin embargo, esto sería prácticamente una clasificación de personales, de elementos que quieran actuar y trabajar dentro de lo que es el voluntariado, ¿no es cierto? Entonces, la convocatoria está hecha. Un mensaje para los amables oyentes y televidentes a nivel del mundo, a través del espacio cibernético en Punto de Vista Global, abogado Manuel Bazán Lucas. Bueno, pues antes que nada agradecerte por el espacio que me has brindado en Punto de Vista Global. Asimismo, pues mi llamado a nuestros hermanos de la provincia de Santa Elena. Hoy en día, pues se vulneran mucho nuestros derechos en cada uno de nuestros sectores. Mientras más humilde es, más la vulneración se hace visible y tenemos que acabar con eso. Por eso, pues los invito a postularse, a participar en esta selección del Consejo Defensorial a efecto de podernos capacitar y poder poner en práctica la defensa de los derechos humanos y de esa manera, pues en algún momento dado, pues ir incrementando nuestros conocimientos para que no nos vengan a vulnerar como hasta ahora poco lo vienen haciendo. Muchas gracias, abogado. Realmente decir en el mundo cibernético que los hombres y mujeres debemos de luchar en la defensa de los derechos humanos, no solamente pensando en los intereses personales, sino pensando en los intereses generales. No pienses solamente en comer hoy, piensa precisamente en el futuro. En el futuro, no solamente de ti, sino de los hijos, de tus hijos. De esa manera, cuando pensemos de esa manera, haremos una patria y un mundo diferente. Buenas noches, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, José.